Salam alaikum warahmatullah. Por favor, confírmenme que el audio se escucha bien. ¿Alguien me puede confirmar que el audio está bien? Alhamdulillah. Bueno, muy argentino, ¿no? Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. En el nombre de Allah, clemente misericordioso. Que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, con sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Eh, bueno, estimados hermanos y hermanas en el Islam, les quiero recomendar hoy, más que nunca, la taqwa, el temor de Allah, el comportamiento correcto, tal como Allah Azza wa Jal nos lo ordena en el Sagrado Corán cuando dice: Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. El objetivo de esta charla, esta charla en vivo con todos ustedes, es reflexionar, como vieron en el anuncio que puse ayer, sobre qué hacemos los musulmanes en Navidad. Y digamos que el enfoque que le quiero dar a esta charla tiene dos ejes. El primero es el análisis de las creencias que nosotros como musulmanes tenemos relacionadas con lo que es o se celebra durante la Navidad. Y el segundo enfoque que le quiero dar es un tema de tolerancia o de convivencia, y es qué hacemos nosotros, más allá de nuestras creencias, en la relación que tenemos con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros conciudadanos no musulmanes, que ellos sí celebran la Navidad, y cómo interactuamos con ellos. ¿Por qué quiero darle este doble enfoque? Obviamente, el primero siempre es un tema recurrente en mí, el tema de estudiar nuestra aqida, nuestra creencia, y cómo esa aqida, nuestra creencia nos lleva a tomar ciertas decisiones o ciertas posiciones en nuestra vida. Pero el segundo es porque supongo que la mayoría de los que están escuchando esta charla, la enorme mayoría, vivimos en países donde los musulmanes no somos la mayoría, y todos tenemos algún tipo de relación con no musulmanes, nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, la gente en general con la que convivimos. Y entonces, ¿cómo es este desafío de poder convivir, que es lo que nosotros como musulmanes planteamos, convivir en la diferencia? Tenemos creencias diferentes, tenemos ritos distintos. ¿Cómo podemos hacer para convivir pacíficamente y que cada uno sienta su creencia, su religión respetada? ¿No es cierto? Entonces, de este enfoque quiero darles un ejemplo de esto. Nosotros los musulmanes celebramos, por ejemplo, el Eid al-Adha. Y el Eid al-Adha es una festividad nuestra en la cual, digamos que el espíritu de esa festividad es degollar animalitos, ¿no es cierto?
corderos, vacas, camellos, donde los hay. Y la carne de esos animales que degollamos en ese día, como acto de adoración a Dios, la utilizamos para eh, dar de comer a nuestras familias, invitar a comer a nuestros vecinos, familiares y amigos, y sobre todo alimentar a los pobres. Es un acto de adoración que nosotros hacemos, es nuestra festividad, y nosotros convivimos con gente aquí en esta sociedad, la cual, por ejemplo, puede ser budista o hinduista, los cuales ellos consideran o creen, por ejemplo, en la reencarnación, y que el alma de una persona, un ser humano, puede haber transmutado en ese animal, y por lo tanto ellos eligen ser vegetarianos o veganos, es decir, no comen animales. Y ese día, obviamente, para ellos no pertenece a su religión, y entonces es obvio que en ese día ellos pueden sentirse incómodos, porque bueno, nuestra festividad es degollar animalitos, este, y dar de comer a las personas y dar de comer a los pobres. ¿Y acaso nosotros nos vamos a sentir, cómo les puedo decir, ofendidos porque ellos no nos van a felicitar por esta celebración nuestra? ¿O corresponde de nosotros que los invitemos, vengan, vengan, celebren el Eid con nosotros cuando nosotros sabemos que eso es algo que a ellos los puede incomodar? Entonces, esta charla es una especie de reflexión sobre cómo logramos ese equilibrio entre que cada persona en esta sociedad pueda vivir feliz y practicando su religión y sus creencias, y eso no se identifique como algo intolerante hacia las otras personas cuando esas otras personas no comparten nuestra felicidad o no nos desean un feliz Eid o no deseamos una feliz Navidad porque nuestras creencias son distintas, ¿no es cierto? Entonces, digamos que la idea nuestra, la propuesta nuestra como musulmanes, la que nos enseña el Corán y la Sunna, es que cada din tiene sus propias creencias y sus propios actos de adoración. Y que cada uno de estos pueblos debe ser libre de practicar su religión, sus actos de adoración, sus festividades, y que los otros no deberían sentirse incómodos por la práctica de estos actos de adoración. Y que sin embargo hay un respeto hacia que el otro pueda practicar su religión y que ese no participar no sea identificado como un acto de intolerancia, mucho menos un no llamado a la convivencia, muchísimo menos como lenguaje de odio, de intolerancia, ¿no es cierto? Allah Azza wa Jal nos dice en un versículo del Sagrado Corán, nos habla como los musulmanes siempre debemos ser actores activos en que cada religión tenga sus espacios de adoración y realice sus ritos. Allah Azza wa Jal nos dice, Lakum dinukum waliya din. Ustedes tienen su religión, su din, y nosotros tenemos el nuestro. Y en otro versículo del Sagrado Corán, Allah Azza wa Jal dice, وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِمَتْ صَوَامِعٌ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. Dice, si Allah no se hubiera servido de algunas personas creyentes para combatir a otros incrédulos, se habrían destruido monasterios, iglesias, sinagogas y mezquitas en donde se recuerda frecuentemente el nombre de Dios. Es decir, que Allah Azza wa Jal dice que los musulmanes luchamos, ¿sí?, por la permanencia de las iglesias, de las sinagogas, de las mezquitas, de los monasterios, donde se recuerda a Allah, y que Allah Azza wa Jal nos utiliza a nosotros
a los creyentes para que se garantice la existencia de todos esos lugares donde se recuerda Allah. Y de alguna manera nosotros tenemos que, como decimos, llamamos a que todas las personas puedan practicar su religión. Y que si hay alguien que tiene un lenguaje intolerante y es de nuestra comunidad, nosotros tenemos que ser los primeros en detenerlos y mostrarles las pruebas claras del Corán y de la Sunna que cada comunidad tiene derecho a practicar su religión y exponer sus ritos y sus celebraciones libremente, aunque nosotros no las compartamos. ¿Sí? Nosotros no las compartimos, pero sin embargo tenemos que ser actores activos en que cada religión, cada comunidad tenga su espacio para realizar sus actos de adoración. Esos son de alguna manera los dos enfoques que quiero hablar en esta charla. El primer punto, entonces, bueno, nuestras creencias. Tenemos Navidad. ¿Y cuáles son nuestras creencias como musulmanes relacionadas con la Navidad? Primero tenemos que entender que nuestro din, el din del Islam, es un din que está completo. Y que lo que era din y religión en los días de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando descendía la revelación y el profeta sallallahu alaihi wasallam la recibía y la enseñaba, es hoy din, es nuestra forma de vida de ser musulmanes. Y lo que no era din y religión en días del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tampoco es din y religión en nuestros días de hoy. Allah Azza wa Jal nos dice en un versículo del Sagrado Corán: Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Dice, hoy les he perfeccionado su forma de adoración. Utiliza Allah Azza wa Jal la palabra din. He completado mi gracia sobre ustedes, sobre vosotros, y me complazco con el Islam como su religión. Esto, todos sabemos, desciende en la peregrinación de despedida del profeta sallallahu alaihi wasallam en el monte de Arafat, pocos meses antes de que fallezca el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y dice que en ese momento se completa el din. Y que esa es la forma en la cual Allah Azza wa Jal se complace con que lo adoremos y sirvamos. Eso, lo que está completo, es la forma que Allah Azza wa Jal reveló para nosotros en la cual nos tenemos que comportar como musulmanes. Ese mensaje que le llegó al profeta sallallahu alaihi wasallam, el profeta lo transmitió a la gente, ¿sí? Completo. No le faltó nada al profeta sallallahu alaihi wasallam de informar. De hecho, en ese mismo lugar, el profeta sallallahu alaihi wasallam le pregunta a los musulmanes y les dicen, si Allah les pregunta si les transmití completo el mensaje, ¿qué van a decir? Y la gente toda al unísono dice, atestiguamos que tú nos has transmitido el mensaje completo. El profeta sallallahu alaihi wasallam levanta su dedo y dice, Allahumma fashhad, oh Señor, sé testigo de que ellos dicen que yo lo transmití. Y por eso el amor que nosotros tenemos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque él dedicó sus 23 años durante la profecía para hacernos llegar al conocimiento de cada cosa que nosotros como musulmanes tenemos que hacer para complacer a Allah en cada acción. Y por eso es que amamos tanto al profeta y admiramos tanto al profeta sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla nos dice, "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim". Si el profeta es más amado para los creyentes que ellos mismos, nosotros le damos prioridad a la enseñanza del profeta sallallahu alaihi wasallam sobre las ideas que nosotros podamos tener. Si el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice algo, eso es la guía para nosotros, ¿sí? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó y nos descendió guía para cada situación, ¿sí? Incluso para el relacionamiento nuestro con personas de otras religiones, ¿sí? Cómo comportarnos con ellos, cómo respetarlos a ellos, cómo convivir con ellos. Y todos sabemos que el profeta sallallahu alaihi wasallam convivió en Medina con musulmanes, con gente que permaneció en la idolatría y en el paganismo, y con tribus judías.
y que el profeta sallallahu alaihi wasallam nunca le prohibió a los no musulmanes, sean politeístas o sean judíos, practicar su religión, ni siquiera dejar que ellos dejaran de celebrar sus celebraciones. Pero vamos a ver qué hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam con los musulmanes, cómo les enseñó a ellos a comportarse ante esos actos. Y Allah Azza wa Jal elogia al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el sentido de que la personalidad del profeta se preocupaba porque cada uno de nosotros entendiera perfectamente cómo tenía que comportarse y que esa forma del profeta sallallahu alaihi wasallam era compasiva, era misericordiosa, era teniendo en cuenta nuestras dificultades y que las dificultades que nosotros teníamos, el profeta se sentía apenado, se sentía mal con esas dificultades que nosotros enfrentábamos. Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dice, se les ha presentado, les ha llegado a todos un mensajero de entre ustedes mismos, que se apena por sus adversidades, se preocupa y desea que alcancen el bien, es compasivo y misericordioso con los creyentes. El profeta sallallahu alaihi wasallam quería para nosotros lo más fácil, lo más sencillo. Si teníamos alguna dificultad en nuestra vida o en la práctica del día, el profeta sallallahu alaihi wasallam se preocupaba por eso y buscaba la solución para nosotros. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam justamente dejó como pistas de qué tendríamos que hacer cuando aparecieran cosas en las cuales el profeta sallallahu alaihi wasallam no nos había dejado una guía clara porque esas cosas, por ejemplo, no existían, sino que teníamos que buscar cosas similares en su enseñanza, compatibles con su enseñanza, y no apartarnos de su guía, ¿no es cierto? No traer cosas nuevas a la religión. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseña y nos da esta regla. Es una regla de vida, apréndansela. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: quienes vivan luego de mi muerte, o sea, después del tiempo de la profecía de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eso implica desde su muerte y hasta el día del juicio final. Dice, van a haber muchas diferencias. Van a ver que la gente se va a dividir, va a opinar esto, va a opinar lo otro, va a querer, ante una misma situación unos van a tomar un camino y otros van a tomar otro. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice, en esa situación, ¿qué? ¿Qué deben hacer? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam se preocupaba por nosotros, incluso por aquellos que no nos había visto. Y quería dejarnos una enseñanza para que en ese momento nosotros supiéramos qué hacer. Dice, en ese momento, cuando haya muchas personas diciendo hagan esto o hagan lo otro, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, "Alaykum bisunnati", aférrense a mi sunna. Y la sunna significa todo dicho, acción o permiso del profeta sallallahu alaihi wasallam registrado de manera auténtica. Dice, y la sunna de los califas rectos, es decir, ver en la aplicación de los califas rectos cómo entendieron la sunna y cómo la aplicaron ellos mismos. Dice, síganla y adhiéranse a ella con toda la fuerza que puedan. La forma que utiliza el profeta sallallahu alaihi wasallam es una forma lingüística de los árabes, que es aferrarse mordiendo con los colmillos, aferrándose con los colmillos. Así de fuerte es como uno debería aferrarse a la sunna y a la comprensión que de ellas tuvieron los califas rectos. Dice, y tengan cuidado, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, dice, en esa situación, cuando hay muchas opiniones, aférrense a la sunna, pero tengan cuidado de algo. Tengan cuidado de inventar cosas nuevas en nuestra religión. Porque todo asunto nuevo que se inventa en nuestra religión es un desvío y todo desvío lleva al infierno. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam, preocupado por nosotros, nos está diciendo qué hacer en una situación en la que nosotros no encontramos un hadith que dice, ¿qué deben hacer los musulmanes en Navidad? No hay.
Hay señales que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dejó a través de la revelación del Corán y a través de su acción sobre cómo comportarnos en esas situaciones. ¿Sí? Y nos advierte y nos dice, ante la duda, no inventes nada nuevo. No hagas nada nuevo, porque algo nuevo que hagas en la religión, todo lo nuevo, lo que se agrega que no era parte original de la revelación, es un desvío, y todo desvío lleva por mal camino. ¿Qué significa esto también? El concepto, para cerrarlo, es que el din está completo, el Islam está completo. El Corán y la Sunna, lo que era din, Islam, en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, es din Islam hoy, y lo que no era din, en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam, no es din e Islam hoy. Nuestro din está completo, no hay nada que agregarle. El segundo paso, si entendemos que nuestro din está completo, vamos a ver cuáles son nuestras festividades, ¿sí? Nuestras celebraciones. Navidad es una celebración. ¿Cuáles son las celebraciones que hay en el Islam? En el Islam hay dos celebraciones generales religiosas. No hay tres, hay dos. El Eid al-Fitr, que es la celebración que nosotros hacemos cuando culminamos el ayuno del mes de Ramadán, y el Eid al-Adha, que se hace durante la peregrinación. Son dos celebraciones, no hay más. Pero tenemos que desmenuzar un poco, analizar un poco el concepto de Eid o de Ihtifal. ¿Qué significa? ¿Sí? Significa, si vemos estas dos festividades, vemos que es un acto de agradecimiento a Allah Azza wa Jal por permitirnos completar un acto de adoración. El mes de Ramadán y la peregrinación. Y es algo que se repite todos los años y algo que llena nuestro corazón de agradecimiento a Allah y de un sentimiento de espiritualidad innegable. Eso es lo que significa Eid para nosotros. ¿Sí? Y entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que hay dos festividades, estas dos, nada más. Y hay un hadiz en la cual el profeta sallallahu alaihi wasallam llega a Medina. Dijimos que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam llega a Medina se encuentra de personas de distintas religiones. Están los musulmanes, están los que permanecieron en la idolatría o en las creencias árabes hasta la época, y los judíos. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam llega a Medina y se encuentra que los musulmanes celebran, tienen unas celebraciones que comparten como costumbre con la gente de Medina. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice, ¿qué son esos 2 días? También eran celebraciones anuales que ustedes celebran. Entonces, este sahabe le dice, mensajero de Allah, son 2 celebraciones que nosotros hacíamos, en las cuales celebrábamos y nos divertíamos con la gente. ¿Sí? Eran celebraciones que tenían un contexto espiritual o religioso, en las cuales toda la sociedad celebraba. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice a estos nuevos musulmanes de Medina, les dice, ciertamente Allah les ha cambiado estos 2 días por otros 2 días mejores. El Eid al-Adha, ¿sí?, la festividad del cordero, del sacrificio, y el Eid al-Fitr. ¿Sí? El profeta sallallahu alaihi wasallam da espacio a algo más en este hadith. Dice que esas son nuestras celebraciones religiosas. Esas son las dos únicas celebraciones que nosotros como comunidad musulmana tenemos. Y entiéndase lo que significa celebración religiosa. ¿Sí? Ese sentimiento de espiritualidad, de agradecimiento a Allah, de alegría espiritual por algo que está sucediendo, que está relacionado con el mundo del más allá. ¿Sí? Solamente hay esas dos. El profeta sallallahu alaihi wasallam es muy claro. Y dice, en otro hadith, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, Inna likulli qawmin aidan, wa hadha aiduna. Dice, cada comunidad, fíjense, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, cada comunidad tiene su festividad.
y esta es la nuestra. Estas palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam no tienen desperdicio. El profeta sallallahu alaihi wasallam está diciendo, cada comunidad religiosa, cada sociedad tiene sus celebraciones, ¿sí? Cada religión tiene las suyas. Debemos reconocerlas, saber que están allí. Dice, pero estas son las nuestras. ¿Mm? Dice, Inna likulli qawmin aidan. Cada uno de ellos tiene sus celebraciones que las hacen todos los años. Pero estas son las nuestras, está diciendo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, esas son las dos únicas celebraciones que nosotros como musulmanes tenemos. Significa esto de que Navidad, para nosotros los musulmanes, no es una celebración religiosa. Para nosotros. Entendemos que para otra gente, para otra creencia, para otra religión, para ellos sí es una celebración religiosa, pero no forma parte de nuestras celebraciones. ¿Sí? Entendido ese concepto, tenemos que ver cuando se celebra Navidad, qué se está celebrando y cuál es nuestra postura hacia ello. ¿Sí? ¿Qué es lo que celebran los cristianos o los católicos en el día de Navidad? Celebran el nacimiento de Jesús. El nacimiento del niño Dios, como ellos dicen, o el nacimiento de Dios. ¿Sí? Eso es lo que ellos celebran cuando celebran Navidad. ¿Sí? El profeta sallallahu alaihi wasallam claramente nos dijo, cada pueblo tiene sus creencias, cada pueblo tiene sus celebraciones. Estas son las nuestras, las dos nuestras. Ellos en su celebración, ¿qué están celebrando? El nacimiento de Jesús, el nacimiento de su Dios. ¿No? Entonces, hacia nosotros, hacia nuestra creencia, ¿qué significa que ellos estén celebrando el nacimiento de su Dios? Allah Azza wa Jal nos habla a nosotros, los musulmanes, en el Sagrado Corán muy claramente sobre cuál es nuestra posición con respecto a la creencia que los cristianos tienen y que en un ambiente de diálogo, en el que estemos dialogando, por ejemplo, con algún cristiano, este versículo se les puede recitar o leer a ellos a modo informativo. Pero esencialmente ese versículo nos habla a nosotros sobre nuestra posición con respecto a la creencia de ellos. Y escuchen este versículo del Sagrado Corán. Allah Azza wa Jal dice, Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illa al-haq. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Dice, oh gente del libro, no se extralimiten en sus creencias de su religión. No digan acerca de Dios sino la verdad. Porque el Mesías, Jesús, hijo de María, es un mensajero de Dios y su palabra que depositó en María, un espíritu creado por él. Crean en la unicidad de Allah y de su mensajero. No digan que Dios es una Trinidad. Abandonen esa idea, es lo mejor para ustedes. Dios es una única divinidad, lejos está, glorificado sea, de tener un hijo. A Él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra, Dios es suficiente como protector. Este es el versículo del Sagrado Corán. Uno tiene que entender que Allah Azza wa Jal está aclarando teoría, teología, para nosotros, para ellos, y también haciéndonos utilizar el aql, el entendimiento. Y nos dice de que lejos está, glorificado sea, de tener un hijo.
el Hijo de Dios, el cual se celebra su nacimiento en Navidad, Allah Azza wa Jal dice, lejos está Allah de tener un hijo. A Él pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra. ¿Por qué Allah Azza wa Jal menciona esto y en muchos otros versículos menciona que si para tener un hijo hay que tener una sájeba, es decir, una compañera, ¿sí? Alguien con quien tener un hijo? Y esto es porque nosotros, que somos creados, todos los seres creados, necesitamos, por nuestra permanencia temporal en esta tierra, dejar descendencia, ¿sí? O sea, nosotros vemos que es el ciclo biológico de todos los animales, los insectos, de que nacen, se reproducen y hacen un esfuerzo, a veces incluso luchan entre ellos y se pelean entre ellos por dejar descendencia, ¿sí? Porque somos temporales, tenemos esa necesidad. Quien es eterno y está por encima de esa necesidad, no necesita tener un hijo, no tiene a alguien igual para que sea su esposa o su compañera, y no necesita dejar un hijo. Un hijo es una necesidad de dejar descendencia, y además el concepto de concebir a Dios como Trinidad y la necesidad de que Él deje un hijo, está basado, tiene un trasfondo de una creencia que el Corán y toda la enseñanza islámica se hace mucho hincapié en quitarnos, que es el concepto del antropomorfismo, es decir, entender a Dios a través del concepto por el cual nos entendemos a nosotros mismos como personas. Nosotros tenemos una necesidad, entonces le conferimos a Dios también esa necesidad. Y por eso es que, por ejemplo, en Ayatul Kursi, Allah Azza wa Jal dice, La tajuduhu sinatun wala naum. Dice, no le viene ni el cansancio ni el sueño. ¿Sí? Allah Azza wa Jal construye la creación en 6 días, pero no le viene cansancio ni sueño. Es decir, el Sagrado Corán nos da muchos ejemplos de eso, de que la gente trata equivocadamente, y es un error que se ha dado mucho en la historia de la humanidad, tratar de comprender a Dios a través de este concepto del antropomorfismo, y es, si a nosotros nos aqueja algo, entonces se lo aplicamos también a Dios. Y por eso es que Allah Azza wa Jalla en este versículo es muy claro. Dios no tiene hijos, no es propio de Allah Azza wa Jalla tener un hijo lo tiene un ser que necesita dejar descendencia. Allah Azza wa Jal no la tiene. Entonces, ese punto de comparación, Allah Azza wa Jal lo está dando exactamente sobre el espíritu de lo que es la Navidad. Allah Azza wa Jal nos está diciendo, esa creencia para nosotros los musulmanes, esa creencia no tiene ni pies ni cabeza. No hay el nacimiento de un Dios ni de un hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, yo no voy a entrar en esta charla a profundizar sobre el origen de la Navidad, porque hay muchos libros escritos sobre eso eh, donde se habla de que incluso esto que hoy en día están celebrando los cristianos no era una celebración que enseñó Jesús, ni que estaban los primeros cristianos, ¿sí? Sino que es una celebración, no voy a entrar en detalles, pero es una celebración que la Iglesia Católica en su momento, para no tener el problema de convertir en realidad a otros pueblos, lo que hacía era, les decía que ellos eran cristianos, pero aceptaban las costumbres y las celebraciones y la religión que ellos tenían y simplemente le daba unos nombres cristianos para que ellos de esa manera expander su influencia y su poder. Pero lo que hacía era agregar a la religión de ellos a lo que originalmente no estaba. ¿Recuerdan el hadith del que hablamos antes? En el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, no agreguen nada nuevo a nuestra religión. Entonces, en este concepto, la Navidad es una demostración año tras año de algo que nosotros los musulmanes tenemos que tener mucho cuidado que no nos pase en nuestro din, en nuestra religión. De que nuestro din no se transforme en algo que se ha transformado el cristianismo, especialmente la Iglesia Católica, de algo lleno de ritos ajenos
a los ritos del profeta Jesús, ¿sí? Que es algo muy exterior, ¿sí? Todos sabemos los distintos espíritus de la Navidad que no tienen absolutamente nada que ver con la religión primigénita de Jesús, ¿sí? Y que es algo completamente externo, no relacionado con la espiritualidad o con el concepto de, eh, de lo que es la celebración que nosotros dijimos que tiene que tener lugar durante una celebración que es una Eid, una festividad religiosa. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam nos advierte en un hadiz específico sobre esto, de que no nos pase cuidado, que no nos pase lo mismo a nosotros, de que no hagamos de nuestro din algo que, para no tener conflictos con otros, empecemos a importar y decir, bueno, nosotros también celebramos Navidad, nosotros también celebramos esto, bueno, nosotros ingresamos esto, para no tener conflictos con la gente, ¿sí? Si se entiende conflicto de eso. Y al final termine nuestra religión, nuestro din, siendo también una ensalada de ritos, como es la Navidad, para quien la sabe estudiar y leer qué es todo lo que hoy en día se hace en Navidad, que no tiene nada que ver con las enseñanzas de Jesús, ni las prácticas de Jesús. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, en un hadith, dice, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu juhha dabbin la dakhaltum. Dice, ustedes, vosotros, seguirán las tradiciones de aquellos que les precedieron palmo a palmo, codo a codo, al punto de que si ellos se metieran en la cueva de un lagarto, ustedes lo harían también. Los sahabas que estaban escuchando esto dijeron, mensajero de Allah, ¿a quiénes te refieres? ¿Seguirían a quién? ¿A quiénes te refieren? ¿Acaso nos estás hablando de los judíos y de los cristianos? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, entonces ¿quién? El profeta sallallahu alaihi wasallam nos estaba dando a nosotros ese ejemplo. Nos estaba diciendo, cuidado, va a haber dentro de mi umma gente que va a imitar eso, gente que va a hacer eso, que va a agregar ritos y prácticas a nuestro din que no son de nuestro din. Tengan cuidado, no lo hagan. El consejo del profeta sallallahu alaihi wasallam es muy claro. Cada religión es respetable y cada religión tiene sus ritos. Estos son nuestros ritos. No mezclen, no traigan ritos de otra religión. No es de nuestro din esto de celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, ni aunque fuera profeta. Y por eso es que en ese concepto, el profeta sallallahu alaihi wasallam, en este concepto de imitar costumbres religiosas de otras religiones, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice un hadith que muchas veces se usa fuera de contexto, pero que aquí se aplica, dice, Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. ¿Sí? Quien imite a un pueblo será de ellos. El profeta sallallahu alaihi wasallam no está hablando de asuntos sociales o de asuntos de tecnología o de asuntos culturales, sino que está hablando de temas religiosos. Y dice, Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Quien imite a un pueblo, quien imite las cosas de una religión, pues en realidad es de esa religión. ¿Sí? No es el Islam, porque el Islam es puro, tal como está establecido en el Corán y la Sunna. Todas estas otras cosas que se le agregan no son de él. Es muy importante entender la palabra que utiliza el profeta sallallahu alaihi wasallam, la construcción morfológica de la palabra del profeta sallallahu alaihi wasallam nos da todo un aspecto del significado de lo que él quiere decir. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice, no dice man shabaha qawmin, quien se parezca a un pueblo. El profeta sallallahu alaihi wasallam no dice eso. Dice man tashabbaha. La construcción morfológica de esta palabra significa que la persona hace un esfuerzo por parecerse. Es decir, tiene este problema en el cual se ve a él menos, ve a los otros más y trata de imitarlos en su religión. ¿Sí? Entonces, esta persona está haciendo una imitación consciente de la otra religión porque la considera mejor o superior o parte de la religión permitida. Y por eso el profeta Sasa nos dice, esta persona no es del Islam, sino que termina siendo de ellos. ¿Por qué? El profeta dijo, cada
pueblo, cada comunidad tiene sus celebraciones, sus ritos. Estos son los nuestros. Es decir, cada, cada, eh, cada religión tiene sus celebraciones. Estas son las nuestras, estas son las de ellas. Entonces, la Navidad hoy, eh, tal como está concebida, la que nosotros experimentamos por el hecho de vivir en una sociedad islámica todos los años, pero en una sociedad no islámica todos los años, eh, tiene muchos conceptos que se contradicen con nuestro ser musulmán, con la forma en la cual nosotros practicamos la espiritualidad y la forma de acercarnos a Allah. El primero, obviamente, es el concepto teológico, ¿sí? Nosotros, ¿cómo vamos a participar en una celebración en la cual se celebra el nacimiento de un Dios? ¿Podemos? ¿Tiene algún significado, alguna lógica? Vimos por los versículos del Sagrado Corán de que esa no es parte de nuestras creencias y que además se nos invita a hablar con la gente para tratar de hacerlos llegar a la reflexión de que eso no tiene ningún sentido con respecto a Dios, ¿sí? Entonces, podríamos participar en una celebración en la cual se celebra el nacimiento de un Dios o del Hijo de un Dios. No tiene ningún sentido para nuestra creencia, ¿sí? Otra de las cosas que se celebra en Navidad y que los musulmanes no podemos participar es el tema de la mentira, ¿sí? Todos sabemos que en este momento, Navidad, el espíritu navideño, como le llaman, el tema de Papá Noel y los regalos y todo esto, está basado en mentirle a los niños, ¿sí? Eh, es, es una ironía porque, bueno, uno de los mandamientos es no mentirás. Nosotros los musulmanes no podemos mentir, también está prohibido para nosotros. Entonces, cuidado con incorporar en nosotros ese tipo de creencias o no hablar claramente con los niños, o nuestros niños crecen en esta sociedad. El tema de Papá Noel es una mentira. Y yo les puedo contar mi experiencia personal. Yo hasta los 18 años fui cristiano católico. Y también crecí en una familia en la cual, si bien no era muy religiosa, pues esta costumbre de los regalos los trae Papá Noel. Las personas en las que uno más confía y en las que uno cree que jamás te van a defraudar y jamás te van a mentir son tus padres. Y yo más o menos a los 10 años de edad fue que me di cuenta de que Papá Noel no existía y porque por accidente a la noche, el 24 a la noche, abrí el auto, el carro, el coche, y vi en el asiento de atrás todos los regalos. Y tuve un shock. Fue un shock muy fuerte. Darme cuenta de que Papá Noel había sido una mentira, una fantasía, y que en realidad los que me traían los regalos eran mis papás. Entonces es un engaño muy fuerte. Cuidado nosotros como musulmanes. Una cosa es la fantasía y otra cosa es este engaño. O sea, para mí fue una desilusión muy grande pensar que aquellos, o sea, me habían engañado, me habían mentido durante muchos años, ¿sí? Entonces, cuidado nosotros como musulmanes de no ser suficientemente claro con nuestros niños sobre esta situación, ¿sí? Eh, Tercero, algo más del espíritu navideño que se contradice con nosotros. Para nosotros el tema de la alimentación, nuestra dieta, eh, y el tema de no tomar bebidas alcohólicas o cualquier cosa que nuble la razón, es un tema muy importante en nuestro día, ¿sí? Y la Navidad está fundamentada sobre el exceso en las comidas, ¿sí? Y tomar. Y tomar hasta emborracharse. Entonces, ¿cómo podemos compartir un espíritu, una celebración en la cual eso forma parte de esa celebración? Otro tema, uno de los pilares fundamentales del Islam es la preservación de la vida y de la salud de las personas. Y Navidad tiene que ver con la utilización de juegos o fuegos de pirotecnia, ¿sí?
Y lamentablemente todos los años tenemos que ver gente quemada, gente que ha perdido un ojo, gente que ha perdido una mano, por esta cuestión de los juegos artificiales. Subhanallah, no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Y cuidado, musulmanes, de utilizar esas cosas, ¿sí? El último de los aspectos que nosotros como musulmanes no nos identificamos con esta cuestión de Navidad, y es el consumismo y el materialismo. Y este punto también, cuidado porque se puede aplicar a nuestro Eid, ¿sí? Hay gente que no tiene dinero, apenas le alcanza para sus gastos básicos, pero se endeuda, ¿sí? Se endeuda para comprar ropa nueva, para comprar regalos, para comprar alimentos y alcohol y los juegos artificiales y todo eso. Eso es, por un lado, un materialismo extremo. Lo que la familia quiere para ser feliz es pasar tiempo de calidad, uno a uno, estar presente, estar todos juntos, sentados, ¿sí? Para nosotros como musulmanes igual. Si Allah Azza wa Jal nos ha dado una época restringida con respecto al rizq, al sustento, para la Eid, uno de los pilares de la Eid es Zakat al-Fitr. ¿Qué es Zakat al-Fitr? Dar dinero a los pobres y los necesitados para que ese día no tengan que endeudarse, para que ese día no tengan, que no les falte nada para su celebración. Entonces, cuidado, nosotros como musulmanes, en ese aspecto, eh, todo el materialismo de que el amor se demuestra solamente a partir de los regalos, y si no hay regalos, entonces no hay amor, no te ama lo suficiente. Cuidado, nosotros como musulmanes estamos lejos, lejos de ese contexto. Hasta aquí era el primer punto, tema de creencias. Ahora pasemos al segundo. ¿Cómo convivimos? Porque eh, vivimos en una sociedad en la cual esta época de Navidad es como que nos ahoga, ¿sí? La Navidad está en todo, están en las canciones, en el supermercado, en los lugares, en los centros comerciales, en los colegios, en las familias. eh, Le afecta a nuestros niños en el colegio también. eh, También hay una convivencia, nuestros vecinos están celebrando, arman su árbol, ponen sus luces, eh, y hay unas situaciones de convivencia que se dan específicos, por ejemplo, en las familias mixtas, en las familias en que hay un musulmán casado con una no musulmana, y esta no musulmana celebra Navidad. Y quizás hay, entre esta familia mixta, hay niños, entre paréntesis, los cuales celebran Navidad y no celebran Navidad. ¿Qué identidad religiosa tienen? ¿Han adoptado la de su padre musulmán, la de su madre cristiana? ¿Sí? Y después, el amplio espectro de todos aquellos que nos hemos convertido al Islam, en el cual nuestra familia no musulmana celebra Navidad. Y entonces, digamos que lo que vamos a discutir un poco ahora, reflexionar un poco ahora es cuál es nuestro límite de interacción, de convivencia en estos días, con toda esta gente que sí celebra Navidad. Primero, si alguien nos dice en algún momento de que no celebrar Navidad significa faltar el respeto a Jesús y a María, o al cristianismo, tenemos que ser muy claros, muy enfáticos en que, eh, por un lado, hay grupos cristianos que no celebran Navidad, ¿sí? Los testigos de Jehová, por ejemplo, no celebran Navidad, y son cristianos. Y el hecho de que ellos no celebren Navidad ni digan feliz Navidad no se toma como una ofensa hacia el cristianismo o hacia Jesús o hacia María. Entonces, igualmente también debería ser con nosotros, ¿sí? Nosotros no celebramos Navidad, eso no significa que estemos faltando el respeto ni al cristianismo, ni a Jesús, ni a María. De hecho, uno bien podría utilizar esa oportunidad como una oportunidad de agua para mostrarles cómo nosotros sí honramos a Jesús y a María, y la cantidad de versículos del Sagrado Corán que hablan sobre las virtudes de ellos como personas y los milagros que Allah hizo a través de ellos. Entonces, vamos a un punto muy importante. ¿Decimos feliz Navidad
o no decimos feliz Navidad? Porque es algo que pasa todo el tiempo. Quizás un mes antes, 15 días antes y hasta unos días después, la gente te ve y te saluda, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos nosotros a eso que es prácticamente parte de un saludo? La gente dice buen día, feliz Navidad, ¿sí? O terminamos de hacer una compra en el supermercado y la persona que te está atendiendo te dice felices fiestas o feliz Navidad. ¿Cómo respondemos nosotros como musulmanes? Ya está claro de que nosotros no celebramos Navidad, no es algo que religiosamente nosotros sentimos felicidad o algo especial en nuestro corazón espiritualmente por esa celebración, que es el nacimiento del Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, si lo que se está celebrando allí es el nacimiento del Hijo de Dios o el nacimiento de Dios, Navidad significa celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, ¿podemos nosotros decirle feliz Navidad? ¿Podemos, que sería equivalente a decirle felicidades por creer y celebrar el nacimiento del Hijo de Dios? ¿Es coherente eso con nuestra creencia o nuestra vida? No, no es coherente. Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán, como ya vimos en un versículo, de que esa no es una creencia válida, que no es verdadera. Entonces, ¿podríamos nosotros felicitar a alguien por tener esa creencia? Sería algo incongruente con nosotros mismos. Escuchen estos versículos del Sagrado Corán que nos hablan sobre, eh, sobre lo que significa para Allah Azza wa Jal, que alguien diga, están haciendo el Hijo de Dios. ¿Sí? Allah Azza wa Jal dice, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. Dice Allah Azza wa Jal, dicen, el compasivo ha tenido un hijo. Han proferido, han dicho algo terrible. Los cielos estuvieron a punto de hendirse, la tierra de abrirse y las montañas de caer derrumbadas, porque le atribuyeron un hijo al compasivo. No es propio de la grandiosidad del compasivo tener un hijo. Entonces, Allah ya nos está diciendo cómo, qué significa para él que la gente diga están haciendo el Hijo de Dios. Es muy claro el versículo. ¿Le vamos a decir a la gente te felicito por tener esa creencia? Porque hoy estás celebrando eso. Para nosotros no tiene coherencia con nuestro día. Nosotros no podemos decir feliz Navidad. ¿Eso significa que le vamos a arruinar a la gente su celebración? No. El profeta Sallallahu dijo, cada pueblo tiene sus celebraciones. Y no nos dijo, arruínenle la fiesta, impídanle la fiesta, utilicen esa oportunidad para mostrarles su error y su desvío. No, el profeta Sallallahu dijo, cada pueblo tiene sus celebraciones, estas son las nuestras. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de la gente que nos dice, Feliz Navidad, generalmente es alguien que nos está diciendo que generalmente no sabe que nosotros no celebramos Navidad. ¿Sí? Entonces, la gente que sabe y es amiga de nosotros o familiar y sabe que nosotros no celebramos Navidad, rara vez nos dice Feliz Navidad. Y si se les escapa, dice, cierto que yo sé que ustedes no celebran Navidad. Pero la enorme mayoría de las personas con las cuales nos relacionamos a diario y nos dicen, naciendo de un buen sentimiento de ellos, felices fiestas o feliz Navidad, ¿qué hacemos? ¿Cómo les respondemos? Entonces, nosotros no podemos decir feliz Navidad, no es congruente con nosotros. Podemos decir algo como felicidades, o que disfrutes estos días con tu familia, o que disfrutes estas vacaciones con tu familia, es decir,
una frase ambigua que obviamente no significa felicitarlo por una celebración que nosotros consideramos que no es correcta, pero que a la vez no sea una forma ofensiva, porque a nosotros se nos ordena no celebrar, pero no se nos ordena ofender a las personas. Por el contrario, ofender a las otras personas por sus ritos una falta en nuestro din. Entonces, nosotros no decimos feliz Navidad, pero les decimos alguna frase por la cual ellos entiendan que les deseamos algo bueno, ¿sí? Pero no necesariamente una feliz Navidad. ¿Qué pasa si por la costumbre, o sea, de tanto escucharlo feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, o porque nosotros durante muchos años hemos sido no musulmanes, hemos sido cristianos y decíamos sí, feliz Navidad, se nos escapa un feliz Navidad? ¿Acaso el profeta sallallahu no enseñó algo similar? Y también está relacionado con el Tawhid, cuando la gente se convertía al Islam en la Meca. Ellos estaban acostumbrados no a jurar por Allah, sino que juraban por la Kaaba, ¿no? O juraban por sus padres, algo que en el Islam no se hace. Es parte de nuestro Tawhid que solamente juramos por Dios. Entonces el profeta sallallahu a las personas eh, que juraban por otro, ¿sí?, les decía que juren inmediatamente por Dios y que digan su shahada como para borrar eso, es decir, para expresar de que, o sea, el juramento por otro va en contra de la shahada, va en contra del tawhid, de decir que hay un solo Dios, que todos los actos de oración y devoción se deben solamente a Él, y entonces como acto de purificación por esa equivocación de la lengua es repetir la shahada, decir la ilaha illallah. Entonces, yo creo que si a alguien se le escapa un feliz Navidad, inmediatamente lo que debería ser similar a esto, es decir, la ilaha illallah, ¿no es cierto? Entonces, pero es muy importante entender de que nosotros no tenemos como función o como misión arruinarle las fiestas a la gente, ¿sí? Ni generar un ambiente conflictivo o generar un ambiente de intolerancia, no. Nosotros tenemos la obligación de ser garantes de que todas las religiones tengan el derecho a celebrar su religión, ¿sí? Y sus festividades. Sin embargo, nosotros no la compartimos. Otro punto que se puede dar en esta época, la época de Navidad y la época de Año Nuevo, es una época en la que hay vacaciones generales. Todos tienen vacaciones, ¿sí? Todas las personas tienen unas vacaciones, son unos días festivos. Entonces, familiares nuestros viajan de una ciudad a otra para reunirse con la familia. Incluso algunos de un país viajan a otro para reunirse con la familia. No viajan porque es Navidad. No se reúnen porque es Navidad. Se reúnen porque es una época de vacaciones. Quizás la única época del año en la cual se pueden juntar y en la cual se juntan los hermanos, los tíos, los abuelos, los sobrinos, los primos. Todos se juntan allí. Es una oportunidad de fortalecer los lazos familiares. Entonces, todos esos días que la familia está allí, ¿podemos, como musulmanes, reunirnos con ellos? La respuesta es que sí. Podemos utilizar esos días justamente para reunirnos con toda la familia. Y yo no recuerdo días en los cuales me reúna con familiares, en los cuales la familia me pregunte más sobre el Islam que esos días, porque, y quizás gente que me lo pregunta todos los años, me dicen, es cierto que ustedes no celebran Navidad. ¿Por qué? Y ellos abren la puerta para que uno pueda hacer dawa y explicarles, ¿sí? Obviamente, cada uno de esos familiares no musulmanes que están allí, en su momento, decidirán si son religiosos, cristianos, católicos o no, irán a su misa, a su iglesia, harán su oración relacionada con la Navidad, pero los momentos que son en la casa de algún familiar, en los que se reúnen para estar simplemente en familia, son permitidos para nosotros estar en esos espacios. Ir a la iglesia, a la misa de la Navidad, obviamente no. Si en algún momento la familia se reúne para hacer una oración, nosotros educadamente nos retiramos de ese momento. Pero eh, compartir en familia, pasar tiempo en familia,
aprovechar esos espacios para ver familiares que uno no ve durante el resto del año, eso es algo que nosotros sí podemos hacer. ¿Sí? Ah, obviamente hay una excepción a esto, y es que hay gente, por ejemplo, nuevos conversos al Islam que viven en la casa de sus familiares, eh, que por sentir temor a ser discriminados o a ser perseguidos o a la intolerancia, no han dicho a su familia que no son musulmanes. O ciertos empleados que temen de que si dicen que son musulmanes van a perder su trabajo, o soldados que no les queda otra que eh, acatar órdenes y sus superiores, sabiendo o no, los utilizan esos días para temas religiosos. Esa excepción, los que son los débiles y los perseguidos, si sienten una obligación de participar incluso en los ritos religiosos, deben hacerlo, pueden hacerlo, rechazándolo en su corazón. Si no tienen otra opción, tienen que hacerlo rechazándolo en su corazón. Otro tema más relacionado con esto, creo que es prácticamente el último, y es, podemos recibir regalos. En Navidad, algo que tiene que ver con el espíritu navideño es recibir regalos, ¿sí? Dar regalos. Ya dijimos que esta cuestión de fantástica de Papá Noel y de mentirle a los niños, no. Pero si nos hacen regalos, no musulmanes que festejan Navidad nos hacen regalos a nosotros los musulmanes, ¿los podemos aceptar? La respuesta es que sí. Se pueden aceptar esos regalos. Hay un reporte de que una mujer fue y le pregunta a Aisha, le dice, yo tengo una enfermera que es persa, y en el día de su celebración religiosa, me trajo un regalo, ¿puedo aceptarlo? Y Aisha radhiallahu anha le dice que sí, que lo puede aceptar. Entonces, sí podemos aceptar los regalos. Ahora, hay un tema allí. ¿Qué pasa de que si nosotros solamente aceptamos regalos si no damos regalos? Nosotros, los musulmanes, en Navidad no estamos celebrando, obviamente, no damos regalos de Navidad. Si ustedes sienten que la persona que nos está dando regalos se va a incomodar por eso, porque ellos todo el tiempo dan regalo y no ven, o sea, los regalos suelen ser algo que se hace de dos lados. Uno regala y también le dan un regalo. Eh, ¿Qué puede hacer el musulmán? El musulmán nosotros no damos regalos de Navidad, pero podemos dar regalos una semana antes, ¿sí? O al principio de diciembre podemos ir y dar regalos, o han pasado esos días, una semana después, unos días después, vamos y damos unos regalos, ¿sí? Que se note que no está directamente relacionado con eso. Pero podemos dar regalos, sí podemos dar regalos. Esos días especiales, podemos recibir regalos de Navidad, podemos recibirlos si ellos quieren darlos, pero nosotros no damos regalos de Navidad. Los entregamos antes, de una manera apartada, o los entregamos después. Para finalizar, Navidad afecta a nuestros niños, a nuestros hijos. Decididamente, los niños son muy influenciables, ¿sí? El hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam es muy claro de que la sociedad afecta mucho a los niños. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice que todos los niños nacen en la fitra y luego son sus padres, es decir, el conjunto de la sociedad, quienes los convierten en esto o en lo otro. Los niños se ven afectados por la sociedad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues es esencial el diálogo, la franqueza con los niños, explicarle a los niños qué es lo que la sociedad está celebrando esos días y por qué nosotros no estamos celebrando nada, ¿sí? Que esta cuestión de Papá Noel hay que explicarles a ellos de que no es cierto, no vaya a ser que ellos en el colegio o en la familia les quieran eh, como inculcar esa fantasía. Pero también podríamos hablar con nuestros niños de que ellos no necesitan ir a pincharle el globo de la ilusión a otras familias que sí quieren mentirle a sus hijos o llevar esa fantasía con sus hijos de esa manera, ¿verdad? Pero que es esencial que nosotros sí hablemos y tengamos diálogo con nuestros niños y les expliquemos qué es Navidad, por qué nosotros no la celebramos. Y entonces lo que se desprende de aquí es que es muy importante para nosotros mostrar de que nosotros sí tenemos dos Eid.
y que es muy importante celebrar y celebrar y celebrar y celebrar nuestro Eid. Decorar nuestra casa cuando es nuestro Eid. Los musulmanes no armamos arbolito de Navidad, no ponemos luces en nuestras casas en Navidad. Adornamos nuestra casa para nuestros Eid. Celebramos para nuestros Eid. Le damos regalos a nuestros niños para nuestro Eid. ¿Sí? Y es importante que los niños sientan eso, de que ellos también tienen una Eid, una celebración muy grande. Yo no entiendo, hay algunos padres de que la Eid es simplemente ir al Salat, el Eid en la mezquita y inmediatamente se vuelven para su trabajo, para su ocupación, en su casa no se siente la Eid, sus esposos y sus hijos no vienen a la mezquita a celebrar el Eid, quizás tampoco participan de las celebraciones que se hacen, es como que no le dan importancia. Es muy importante para la identidad de nuestros niños saber que ellos tienen un Eid y que ese Eid es grande y que ese es el momento de celebración, tanto espiritual como también de momentos de felicidad y de regalos y todo lo que signifique felicidad para ellos, ¿sí? Es algo como muy, como muy importante que nosotros trabajemos activamente en eso, mostrarles a nuestros niños que nosotros tenemos dos Eid que son muy importantes para nosotros como comunidad y que qué es lo que se celebra en Navidad, que ellos lo entiendan claramente. Esto es de alguna manera lo que tenía para compartir con ustedes a la luz del Corán y de la Sunna sobre estos aspectos. También hablar un poco sobre esta cuestión de la convivencia y de la tolerancia y nuestra relación con nuestros vecinos o familiares, que ellos sí celebran Navidad y bueno, cómo nos comportamos con esto. Y decir como siempre, o sea, todo tema es un tema de reflexión. Ustedes vieron los dichos del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y vieron los versículos claros del Sagrado Corán. Pero que esto, como todo en nuestro din, es un tema de reflexión y un tema de tomar una posición individual con respecto a esto, que nunca puede ser una imposición. Y que si a pesar de esta aclaración, hay gente, musulmanes, que deciden celebrar Navidad o deciden felicitar en Navidad, ellos no dejan de ser mis hermanos en el Islam. Ni yo lo único que considero es que ellos no están actuando correctamente según la luz del Corán y de la Sunna, pero no dejan de ser mis hermanos en el Islam y no dejo de hacer dua y súplicas por ellos de que Allah les muestre la verdad y los guíe al Islam correcto. Es decir, todo esto debe servirnos para unirnos también nosotros como comunidad y no generar divisiones o acusaciones, porque el conocimiento nunca puede ser una imposición. ¿Sí? Alhamdulillah, el Corán está ante nuestras manos para que lo podamos leer y estudiar, y la Sunna del Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam también. La guía, la orientación de los sabios está allí, pero el conocimiento nunca se debe usar como un arma para crear división entre las personas y crear animosidad e intolerancia entre las personas. Si hay alguien que consideramos que se está equivocando, lo que debemos hacer es quizás mostrarle su error de una buena manera y hacer dua por esas personas para que Allah Azza wa Jal los guíe por el buen camino. Quiere Allah Azza wa Jal guiarnos a todos por el buen camino, entender nuestro tawhid, entender nuestra religión, entender la importancia de practicar correctamente nuestro din, entender que nuestro din está completo, que no hay otras celebraciones que se sumen a las celebraciones que nosotros ya tenemos, pero que nosotros tenemos un mandato de convivencia con las personas. Nosotros celebramos nuestras celebraciones y respetamos y entendemos y damos espacio para que los seguidores de otras religiones hagan la celebración de sus ritos. Terminamos pidiendo siempre paz y bendiciones por nuestro guía, nuestro maestro, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tal como Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta, o creyentes piden amor y protección con él. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.